Estás escuchando Venderemos cara a nuestra derrota. Estás escuchando la 90.1 Keops FM. Ya tenemos en el estudio de la Keops al arquitecto Eduardo Cribos. Eduardo fue presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires por los años 2001-2005 y presidente de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, FADEA. O sea que también con una vasta trayectoria a nivel nacional durante ese periodo. Es titular de una cátedra en la Facultad de Arquitectura, taller de arquitectura en los 6 años de la carrera. Tiene más de 30 años de profesión y también a lo largo de los años colaborador con varias organizaciones sociales desde el conocimiento y la experiencia que tu profesión te ha dado. Eduardo, mi saludo y el saludo de los que conducimos. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, dispuestos a la metralla. Está muy bien. Eduardo, un poco presentamos a veces al entrevistado a partir de una mirada retrospectiva, y hay un dato que cuando se da, a mí me gusta un poco indagar. Vos sos platense de nacimiento. Sí. Contanos un poco de tu juventud, si querés, de qué barrio fuiste, de tu familia, cómo nace esta pasión por la arquitectura, y después entramos un poco en varios de tus trabajos. Bueno, sintéticamente yo soy de 4 y 60. Ahí en la Rambla jugábamos todos cuando éramos pibes. Cuando nos juntábamos en el barrio éramos de todas las edades, y el gordito iba al arco, y después uno ya iba más adelante. Y fui a la Escuela 15, que está ahí en 63 y 4. Después hice Bellas Artes, el bachillerato de Bellas Artes, y ahí fue como me empecé a orientar en los temas estéticos y toda la cuestión de la cultura plástica, y bueno, recalé en arquitectura con algunos compañeros. Mi familia, como todos los de La Plata, hemos sido y somos inmigrantes, así que mi padre era polaco y vino de San Isidro en principio a recalar en Berisso, a trabajar en el frigorífico, y mi madre era italiana, y bueno, y la conoció porque era pupila en la escuela italiana ahí en 55, 10 y 11, en Ande Álvarez Jonte. Mi abuelo tenía una fábrica de queso. Y bueno, y lo de La Plata digo que éramos todos inmigrantes porque es una ciudad muy joven, digamos, y todo este tema del plano de cero, la sociedad también fue de cero. Y todo este trasplante, bueno, significó una policromía que Berisso lo tiene todavía muy incorporado. Sí, es verdad. Y en La Plata también, lo que pasa es que tiene como otro statu quo y otra condición social, pero en general en Berisso se mantiene muy fuertemente esta tradición. Uh-huh. Así que bueno, que estamos forjando un poco esta necesidad de consolidarse como lugar y como historia y como personas. Uh-huh. Todos mis hijos nacieron acá. Una de ellas nació en Catamarca, pero bueno, están vinculados a La Plata, hacen algunas tareas en Buenos Aires, tengo 5 hijos, uh-huh, y estamos muy bien, anímicamente muy bien, particularmente en este periodo que estamos viviendo, desde el advenimiento de la democracia, de la misma manera que estuvimos muy mal, claro, en otros momentos, ¿no? Claro. Con lo cual, esto lo compartimos entre todos. Yo mirándole las cabecitas a ustedes, más o menos somos todos la misma edad. Yo estudié en Bellas Artes, en el bachillerato también, mira vos, así que qué bien. habrá sido en otro momento. Buenísimo, sí, yo seguramente terminé en el más 75, joven. obviamente. Yo era la promoción, yo fui la promoción del año 58-63, era la 4ª del bachillerato. Mira.
cuarta promoción. Sí, era muy jovencito el bachillerato, pero muy fuerte la impronta cultural de ese momento, 58-63 con todo el frondicismo, la cultura de la universidad con Riccieri y Frondizi, y fue parte de una cuna cultural muy fuerte, que improntó mucho en nuestras personas. Y vos habrás sido testigo del advenimiento del grupo Sí en pintura. Claro, en pintura del grupo Sí, bueno, mucha gente. Las exploraciones en lenguajes de distinto tipo, de qué sé yo, Diagonal Cero, revistas de esa época. Exactamente. Gente como Moneo Vigo, Sanz, con el Sanz, tema del cine, claro, era algo fantástico. Claro. Los documentales que hemos visto después no se volvieron a repetir y hay mucho material que se perdió, fue una pena. Yo pero te iba fue a una decir, época muy prolífica. Vos sabés que yo estaba pensando hoy cuando sabía que venías, de dónde viene tu interés por la ciudad, porque digo, no nos conocemos, lo comparto con la audiencia, nos conocemos hace unos años, por diversas razones. Estoy rodeado en la familia de arquitectos y uno de ellos, el más cercano, es uno de mis hermanos que ha trabajado contigo, pero además hace unos años compartimos algunas consultas con Eduardo referidas al tema de la estación ferroautomotor y un proyecto que se estaba barajando en esos años. Estoy hablando de hace más de 10 años atrás, o aproximadamente, no más, aproximadamente 10 años atrás. Entonces, hoy me preguntaba cuando venía para acá de dónde partía, o dónde nacía tu interés por la ciudad, y por una cosa que yo creo que no es común, vos me dirás si es así, no es común en los arquitectos, sobre todo más jóvenes, de las generaciones más jóvenes, que es el urbanismo. Claro. De alguna manera me lo estás diciendo, ¿no?, con lo que acabas de contar, pero te la voy a hacer igual la pregunta. Es decir, ¿por qué tu interés en un tema que no parece ser el eje de una profesión que, como todas, quizás se ha mercantilizado más en los últimos décadas? Es cierto, pero a ver, quizás me tengo que remontar a una cuestión más de tono general. Yo creo que es un problema ideológico político. Y que creo que el tema de la planificación está muy vinculado a la condición política. Claro. Esta condición política que se ha ido como pauperizando después de la caída del muro y de la Guerra Fría, y se banalizó, se ha diversificado notablemente, y en eso ha empezado a contar las parcialidades más que las totalidades. Yo tuve la suerte de formarme ideológicamente en términos así, incluso te diría hasta de militancia, en una actitud más totalizadora. Nuestra generación veía el mundo y sabía que lo que ocurría en el mundo tenía una connotación directa o indirecta en la condición nuestra socioeconómica estructural. Claro. Siguió siendo así y sigue siendo así, no hay demasiados cambios, pero esas utopías y esas condiciones se fueron transformando. La idea de transformación que uno tenía cuando estaba en plena fervor del año 72, que quería transformar todo, tenía esa impronta. Claro. Que venía más que nada de una suerte de teoría más general, de modo de vida, de mayor equilibrio e igualdad social, diría hasta incluso de una lucha de clases. Claro. Y de una impronta en donde lo que de alguna manera fue nuestro recorrido posterior en las disciplinas estaba muy fuertemente connotado por el hecho de decir, bueno, todos tenemos las mismas oportunidades, debemos tenerlas, claro. La ciudad es de todos, y además la arquitectura no se aísla en objetos. El problema es que con los años, y ahí viene el tema más grave, la especulación, el mundo del consumo y el hecho de invertir en la construcción ha hecho de la condición objetual el fin último. Entonces claro. Se han destruido cosas para poner otras nuevas, claro. Sin pensar verdaderamente en entornos, en condiciones socioculturales y en la condición del hábitat como debiera ser. Lo que pasa, discúlpame, que tiene que ver con los 70s o los años, sí, los 60, 70, existía una subjetividad colectiva.
O sea, tiene que ver con la subjetividad. Sí, claro. Y hubo un cambio de paradigma y se pasa hasta llegar al neoliberalismo en una subjetividad totalmente individual, Sí, totalmente, individualista. Entonces, sí. eso se traslada a todas las cosas Sí, yo, de la sí, vida, yo ¿no? en ese sentido diría que el problema está centrado en el pensamiento largo. Es decir, lo que posibilita... A ver si lo puedo explicar mejor. Todas las ciudades que han podido evolucionar han tenido continuidad política. Inexorablemente. Claro. No es posible, sino, y ejemplos, vayamos al grano. 4 gestiones en Bogotá pusieron a la ciudad, pese a ser Colombia con todo el problema Sí, que, sí. que genera lo de la droga y toda esta condición de los carteles y toda la cuestión esta de la guerrilla, sin embargo Bogotá es una ciudad que hoy está siendo estudiada. 4 gestiones. Claro. Si vos vas a Curitiba, Lerner, sí, Curitiba, Lerner era gobernador, era intendente, luego fue gobernador y produjo lo que produjo con continuidad política. Rosario en la Argentina, 20 años de continuidad política. Nosotros fuimos en el 78 a Rosario, estaba devastada. Rosario era una cosa espantosa. Claro. Sí, yo que la conocí Las por esos peatonales años. era una cosa espantosa. Sí, Nosotros ganamos un concurso y fuimos ahí, y te digo, estaba muy mal, en plena dictadura. Era el momento del muro ese que ponían, porque el 78 del Mundial, Claro. pusieron un muro Había a la que villa, tapar, con lo cual no claro. es nuevo lo del muro que quiere poner este señor acá en Buenos Aires. Sí. Creyendo que pinta de color a resolver los problemas. Y entonces la condición de un pensamiento largo posibilitaría, unido a esta condición política, de que verdaderamente podamos pensar las cosas con cierto criterio más estructural. Claro. De esto se trata. Convengamos que no solamente, o sea, yo es decir, los ejemplos que diste son clarísimos. No conozco Bogotá, pero los ejemplos que diste me resultan claros. Sí. No conozco Bogotá más que por de mentas, digamos, pero tuve la suerte de conocer Curitiba y es una ciudad fantástica. Sí. La integración de los parques, la integración de la periferia, lo que sería la periferia, en fin. Pero, digo, me parece que no basta solamente lo largo, sino también una idea muy particular de ciudad, y una idea de integración democrática, una idea de no exclusión, porque también hay a mí me ha tocado por razones laborales en el último mes visitar algunos country, cosa que no me agrada demasiado, y también hay una continuidad de esa política que lamentablemente creo que continúa en la provincia por lo menos a todo vapor, y me parece nefasto, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido vos ponés el dedo en algo que me interesaría remarcar. Obviamente hay una especie de huir de la ciudad, que tiene que ver con que en realidad, bueno, la gente que no tiene alternativas va a donde hay tierra de un valor venal muy barato. Claro. Y la gente que tiene dinero va a los lugares que están floridos y llenos de naturaleza. Eso ha desabastecido la ciudad. Y este es el otro punto que me parece que es importante en términos de intendencias, en términos de continuidad política. Volver a vivir en la ciudad que está infraestructurada, que tiene equipamientos, que yo, por ejemplo, mis hijos van a 5 cuadras a un colegio, el otro a 6, el otro va a deportes ahí en Hípico, el otro va... Y así todo alrededor de 800 metros cuadrados. Claro, socializa una diversidad, ¿no? Totalmente, y además hace de esto los contactos sociales. Ahora, nuestra ciudad no ha podido crecer. Toda la gente que ha sido la generación como las nuestras, de nuestros padres que han vivido en el área central y toda esta cosa, se han ido casando y se han ido afuera. Claro, esto produjo una especie de desertización de la ciudad. Y si vos mirás los censos, te das cuenta que esta idea del barrio bucólico, de los barrios cerrados, y toda esta cosa, ha hecho que la ciudad se fuese de alguna manera denigrando. Ahora, y esto es lo que tenemos que de alguna manera, me parece a mí, revertir en el largo plazo. Nosotros, por ejemplo, para el pensamiento largo, estamos haciendo una hipótesis en el taller de La Plata al Bicentenario. Faltan 72 años, no, sí, 72 años, 70 años. La Plata al Bicentenario, pensando en la región para vincularla, por ejemplo, Puerto Ruta 2, con un sistema en el eje
de vinculación comunicacional, de transporte, que pueda vincular todos los hechos más relevantes que la ciudad va dando, generando e intentando generar un perfil más alto para que la gente que trabaja en Buenos Aires pueda, por sistema de comunicación, vivir en el eje central de la ciudad. Esa es la hipótesis, y estamos manejando 70 años, está bien. Estamos claros, y lo dijimos al principio, que dependemos de una política, de una suerte de continuidad política que permita trabajar con cierto grado de seguridad en esto de ir planteando los problemas estructurales, que no son 4 o 5 problemas, pero no existe la planificación a largo plazo. Claro. Es todo la coyuntura. ¿Y cuáles son los problemas que...? Esto de organizar la producción, de comunicar la ciudad, de establecer en la ciudad el espacio público predominantemente equipado, de modo tal que la gente tenga todo para la vida cotidiana, en una condición de ciudad contemporánea que es múltiple. Ya no es más mi barrio como 4 y 60. Hoy es múltiple. Hoy vos vivís en altura. Pero la gran ventaja es que toda la infraestructura está concentrada, que multiplica los equipamientos, que entonces poniendo más gente se utilizan. ¿Está bien? En la ciudad de La Plata se dejó de ver cine porque se fundieron los cines. Claro, ¿cómo iba a ir al Rocha? ¿Cómo el cine Rocha, prendiendo las lamparitas con la cantidad de cientos de espectadores que tenía, juntaba 15 personas? El hecho de que aparezca la nueva tecnología y se hagamos salas chiquititas le ha permitido a los tipos subsistir en esta ciudad. Y ha vuelto a tener buenas películas, pero claro, porque reducen, como los medios diversificaron la forma de la filmación y todo esto de los DVD y todas estas cosas, la gente ha vuelto al cine porque vos con 50 personas resolvés el problema que antes eran multitudinarios. Esto es un hecho clave. 206 personas viven en el casco fundacional. 206.000 personas, sí. No es nada. Exactamente. Sin querer y naturalmente nos fuimos adentrando en un tema en el cual queríamos desembocar y consultarte. ¿Cómo era tu visión de esta administración municipal que ya tuvo un mandato completo y bueno, fue reelecta por la mayoría de los platenses, pero que me parece, antes quería marcarte también que desde vos fuiste presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia en un periodo inmediato anterior a que el actual intendente se hiciera cargo de la ciudad. ¿Cómo veías la ciudad en esos años? ¿Qué proyectos ustedes estudiaban? ¿Qué ciudad proyectaban desde el lugar que te tocó ocupar? ¿Y qué es lo que vino después? Bien, es buena pregunta esa. Es buena pregunta porque yo creo que precisamente en la gestión anterior hubo continuidad política. Lo que yo creo que hubo también una actitud preservacionista a ultranza que no permitió que la ciudad creciera. En un determinado momento, el alaquismo tuvo la ciudad en sus manos para desarrollar una política estable que permitiera que la ciudad creciera. La ciudad no creció. Fue cooptada por los sectores más conservadores, manteniendo propiedades en el centro que de alguna forma no permitieron que la ciudad florezca, porque acá lo que es concreto es que hay que densificar para tener una vida adecuada. Hay que tener mucha gente, no poca gente. Poca gente no llena los lugares. Poca gente hace que se cierre el primer shopping de La Beige, ahí en Diagonal 80, frente a San Ponciano. Exactamente. Ejemplos de esos tuvimos varios. ¿Cuántos negocios grandes abrieron y cerraron? Y aparecieron Carrefour y el Walmart y desabastecieron en gran medida la ciudad. Pero otra clase social, digamos así, clase media, con menos recursos, potenció la calle 12, por ejemplo. Y no lo pudo hacer nunca la calle 8, porque discutió siempre si era peatonal o vehicular. Pero entonces hay un tema de propiedad y demás, pero hay un tema que me parece que es fundamental. No ha permitido que el área central de la ciudad
creciera, porque preservó, hizo convenios incluso con nuestra propia facultad, que yo critiqué en su momento, y el estudio había dado que había que preservar 15.000 viviendas patrimoniales. 15.000 viviendas patrimoniales es una barbaridad. Vos podés preservar, por supuesto, los edificios centrales y públicos del eje, los concursados, Campodónico en Diagonal 79, 5 o 6 propiedades emblemáticas de la ciudad, España, la traza de la ciudad, y después dejar que crezca. Esto fue un error. Por el otro lado, esa actitud preservacionista permitió una ventaja que habría que otorgársela en ese caso, que es no permitir ciertos barrios cerrados en la periferia urbana. Eso fue bastante bueno, todavía de alguna manera estamos en ese sentido bastante preservados. En ese sentido yo critiqué mucho la continuidad de 16 años porque se perdieron los 16 años. Vamos a ser objetivamente claros. No fue una política decidida para la ciudad, fue una política decidida para unos pocos y lamentablemente dio los resultados negativos que dio. Con respecto a esta administración, ha abierto la cabeza. Y yo quiero decir en ese sentido que me parece que el intendente Brena supo descubrir los resquicios que aquella anterior no había tenido. Y fue una política abierta. Y me parece que ha tenido la valentía de asumir que había que de alguna forma reformular el Código de Planeamiento y Edificación y abrir canales de producción. Y eso se ha dado en la primera gestión. Veremos ahora cómo sigue. Nosotros verdaderamente no estamos vinculados, digo esto porque en la Argentina es importante aclararlo. No estoy vinculado a la gestión de Brera, pero valoro que verdaderamente haya una cabeza más abierta que permite que la ciudad se movilice de otra manera. Y eso se demostró en los hechos. Se demostró en los hechos en lo que hoy la ciudad está produciendo. Discúlpame, perdón, es una No sé cosa si nada más que contesto no a lo que sé. Sí, Vos ahora cuando te voy a hablas de repreguntar. densificar la ciudad, ¿Perdón? de densificar la ciudad, Sí. vos lo que decís es que tiene que haber más edificios. Tiene que haber más edificios y más gente. Está Las bien. plantas bajas de los edificios se tienen que nutrir de chicos, de viejos, de lugares, las ramblas, las plazas. Nosotros tenemos una plaza cada 6 cuadras, tenemos ramblas y avenidas en todo sentido. La gente no se da cuenta que tenemos una ciudad que verdaderamente no produciría sombras, y lo que produce al día de hoy es una suerte de soledad que se colma de jóvenes, ojo, de febrero a noviembre, porque vienen 60.000 del interior. Esta es la realidad de las cosas. Ahora, pero cuando se van, la ciudad en enero y febrero carece de una pulsión urbana importante. No sé si me hago entender con esto. Sí, no, porque yo mira no- que es contrario a muchas de las cosas que se dicen. Claro, pero claro, toda claro. ciudad merece, pero además las ciudades que vos vas a visitar. Pero la ciudad tiene Cuando te vas a infraestru- Nueva York, vos querés ver mucha gente como la que hay. No digo Claro. Tokio, que son millones, que es otra cosa. Sí. No, esto da para mucho. Tela para cortar, sí. Tela para cortar. Dos temas, así muy breve, porque también el tiempo, Sí. pero uno tiene que ver con la fantasía de que no hay recursos, no hay infraestructura suficiente para sostener un desarrollo, una densificación amplia de lo que sería el casco. Esa es la primera pregunta, si realmente es así o es un mito un mito conservador, esto de la falta de infraestructura, ¿no? Me refiero a cloacas, Sí, sí, agua sí, potable, claro. etcétera. Sí, sí, sí. Y el segundo tema que está vinculado, la ausencia de un sistema de transporte y una serie de reglamentaciones que permita mayor fluidez, porque digamos, la sensación es que con el aumento impresionante de la propiedad automotor de los últimos 10 años, por ejemplo, Sí. la ciudad de La Plata se ha convertido en un lugar difícil de fluidificar, digamos, difícil de transitar. de transitar, ¿no? Bien. Sí, son varias preguntas a la vez. Sí. Pero, a ver, con relación al tema primero, que era Infraestructura. Infraestructura. la infraestructura, es una falacia Ajá. absoluta. Primera condición, el neoliberalismo de Menem, que privatizó todas las empresas, ella lo dijo hoy con Aerolíneas Argentinas, Ujú. desabastecieron todo, se comieron toda la plata y no cambiaron un solo caño. Esto es así. Es así. Durante 10 años no se hizo nada en la ciudad.
no se abrió un solo. Y sí se hizo, sí, Cablevisión y el cable que iba por arriba, sí, eso sí, porque lo pagaron Sí, los Telefónica usuarios. también Sí, tiró sí. cable por Ahora, arriba. si vos planificás y desarrollás una política activa, una acción activa, y pedís servicios, hay que reemplazar los sistemas. Claro. Entonces, yo vivo en una casa en pleno centro, que tenía un cañito de plomo. Cuando vinieron y ponieron el caño plástico, ahora rompió todos los tanques que teníamos arriba, Claro. porque la presión del agua es infernal. Hay que renovar en el área central las infraestructuras. Pero esto no es caro, ni mucho menos. Si vos estamos hablando de una propiedad horizontal de 100, estamos hablando de un 15% de inversión para la infraestructura. Esto no es nada. Lo que pasa es que no hay decisión política. Entonces es preferible decir, mira, me van a romper todos los caños, yo no quiero compartir, no voy a tener agua para bañarme. Pero no, señor, no es así. Si usted planifica y organiza por etapas ramales principales y las cloacas, el agua, el gas se distribuye equilibradamente en un radio, te diría, de 1200 metros, vos resolvés todos los problemas. La ciudad, menos, en 800 metros, porque afuera las viviendas son como acá, de un nivel. Claro. Entonces no necesitan tanta presión. Ahora vos en el área central necesitas mucha gente, porque la gente, para que pueda diversificarse el mercado y pueda vivir la ciudad y pulsar, tiene que haber mucha gente. Con respecto a eso... Perdón, y el segundo sí. punto que me planteaste, Lo del, el tema automotor. El tema, del el tema transporte. automotor, nosotros lo estamos tratando también. Nosotros hicimos una propuesta a la Intendencia en el 2008 que tiene que ver con hacer estacionamiento subterráneo en 51 y 53. Eso fue como proyecto después retomado y llamado a licitación. Nosotros en este momento estamos trabajando en algunos emprendimientos para una institución, una caja de previsión, y estamos haciendo subsuelos para automóviles. Acá es indispensable que todos tengan subsuelos para ubicar a la lata. Y por el otro lado, lo que hay que hacer es de una vez por todas entender que entre calle 1 y 7 son 700 metros. Uno en un radio de 700 metros, de 600 metros, tendríamos que empezar a pensar ya decididamente en la discusión con los comerciantes, que el sistema de transporte es el sistema de transporte público, los taxis y los remises. Y uno tendría que poder buscar bolsones de estacionamiento en las áreas periféricas a esos 800 metros, ya, para que ocurra esto en los próximos 15 años. El problema es que ahora estamos inundados y la ponen arriba a la Rambla. Pero si nosotros empezamos a hacer una política, pero no solamente de estacionamiento pago en el lugar, porque el estacionamiento pago en el lugar sigue trayendo la rémora que el empleado, y lo puedo decir con total libertad, estaciona a las 8 horas el auto, lo pone ahí. Sí. Y gasta eso y hace una cuenta y dice, bueno, entre el micro por mes y lo que estoy pagando de estacionamiento, lo pone ahí. Y obstaculiza todo. Sí. Entonces el problema no está en el estacionamiento público, sí recauda el municipio, pero lo que está es perjudicando la vida urbana en el área central. Entonces acá lo que hay que hacer es buscar alguna alternativa para estacionamientos masivos por afuera de este radio. Y la ciudad viviría mucho mejor. Eso, digamos, diste un pantallazo bastante claro de lo que sería... bastante claro, de lo que sería tu visión referida al casco urbano. Pero desde el lugar de planeamiento y pensar en una ciudad que en algún punto deja de crecer para arriba, como todas grandes ciudades, sí, y empieza a crecer, sí, en la periferia. Nosotros somos muy críticos desde el programa, sí, en que este intendente ha hecho mucho de lo que, sí, vos marcaste, sí, y haciendo hincapié en el casco urbano, pero ha dejado a los habitantes de la periferia, que son lugares que deberían estar, sí, preparados, esto va como pregunta, sí, si son lugares que deberían estar preparados para el crecimiento, en condiciones realmente que son, no te voy a decir infrahumanas, pero Melchor Romero, gente que no tiene agua potable, que no tiene electricidad. ¿Cómo ves vos ese crecimiento que hoy vos lo estás sosteniendo, el casco urbano debería crecer para arriba, sí, y cómo lo ves a largo plazo con, sí, una política que está desprotegiendo
a los habitantes de la periferia, por así decirlo. Sí, yo en realidad te diría que el tema del crecimiento, la falta de planificación hace que el crecimiento sea absolutamente espontáneo y dependa de la tierra que se compra. Esta es la realidad de la cuestión. Entonces eso no va acompañado, como mucho las campañas electorales dicen, bueno, pavimento e iluminación. Pavimento e iluminación, y eso lleva... Me están recontrapurando, entonces no te contesto nada. Sí, no. ¿Termino o no termino? Sí. Pavimento y iluminación, y entonces se venden lotes. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si esto no va acompañado de una política pensada en términos de equipamiento y en términos de espacio público, o sea, de qué forma se puede establecer que las plazas o los espacios públicos se repitan y se repliquen en la periferia. Pero además, acompañado con este crecimiento urbano, haría que la periferia empezara, de alguna forma, a ser más equilibrada como crecimiento. Porque la región no crece como si fuese una a mansalva, pero sí crece. Pero si ese crecimiento lo equilibramos entre el área central y la periferia, pensando en espacios públicos, pensando en equipar, con educación y salud, podemos reconsiderar, estoy hablando a 15 años, estoy hablando a 20 años, estoy hablando al bicentenario de nuestra ciudad, a 70 años, se recompone perfectamente la ciudad. Entonces los problemas no son coyunturales de la cava. La cava es una anécdota. Lo digo claramente, porque además eso como espacio público no sirve. Claro. Pero bueno, era un tema más largo. Esto es larguísimo, esto para hablar. Esto es para hablar, sí, evidentemente. Vos hablabas de que Bruera estaba haciendo subir la ciudad y qué sé yo, pero la verdad que yo creo que no está planificado. Es algo... En gran medida sí es cierto. O sea, hay un tema, no estoy de acuerdo por eso hay un tema, sí, pero hay dos puntas del problema. Uno, el presupuesto participativo que se hace, que se consulta, debiera estar acompañado, para mí, estructuralmente con 3 cosas. Es muy bueno que la gente participe, y yo creo que la planificación sin participación ciudadana no existe. Claro. El problema del consenso es fundamental. El problema, por otro lado, de equipos interdisciplinares que trabajen con la población es el segundo tema. Y la tercera cuestión, que son esas 3 o 4 cosas que vos me preguntabas qué eran, tiene que ver con que la institución, municipio, garantice que esa, por ejemplo, ya va para 2 gestiones, que esto de la participación se dé, se pueda tamizar, se pueda consensuar a través de los equipos interdisciplinares y verdaderamente se haga en 2 niveles, a largo plazo y a corto plazo en la coyuntura. No es el tema del semáforo solamente, es el tema de un pensamiento a largo plazo. En esto sí creo que la planificación está clueca, no tiene las 3 patas que tiene que tener. Último, que vos me preguntaste, las 4 cosas son reencauzar la producción, reencauzar los sistemas de transporte, aumentar la densidad en el área central y reequipar el espacio público con mucho equipamiento masivo. Grandes equipamientos en el área central. Muy bien. Eduardo, nos quedaríamos, como bien dijiste hoy en una parte, nos quedaríamos 2 horas más charlando. Le vamos a tener que dar el pase a Claudio, que ya está por comenzar con el tema del fútbol. Hoy juega uno de los equipos de la ciudad y debemos terminar 5 minutos antes. Quería agradecerte en nombre de todo el equipo de Venderemos Cara a Nuestra Derrota. Fue un lujo tenerte, realmente fuiste muy claro, y comprometerte al aire, si puedo hacerlo, y además al resultado y al avance de ese trabajo en relación al bicentenario de la ciudad. Claro, como para que en alguna otra oportunidad, ¿no? En donde la agenda te lo permita, poder tenerte medio rápido en otro programa. Muy bien.